La selección sub-20 se quedó sin campeonato mundial. Uruguay perdió bien frente a Ecuador. Un primer tiempo en el que lejos estuvo el nivel de rendimiento de la fase inicial, donde mostraba Uruguay atributos interesantes en el juego: solidez defensiva, capacidad de recuperación rápida tras pérdida, buen desarrollo de juego por banda, sobre todo en el 1 contra 1, juego combinativo. Algunas señas de identidad del fútbol celeste que no aparecieron en una primera parte donde Ecuador fue superior. En el segundo tiempo, Uruguay ganó metros en el terreno, de alguna manera tomó el control del trámite, pero tuvo enfrente a un rival bien estructurado que pensó el juego y que fue muy efectivo. Ecuador atléticamente es superior a Uruguay, y esto no es nuevo, es una cuestión genética, es histórico. Claro, ¿qué pasa? Hoy Ecuador le ha agregado a este aspecto orden, organización, tomando lo modélico del Independiente del Valle, que es la base sustancial de las selecciones juveniles actuales de Ecuador. Uruguay tiene su base y esta generación es muy importante. Perder es una enseñanza. Seguramente alimentará a estos jugadores para el futuro, que serán base de futuras selecciones uruguayas. Tenemos el ejemplo de lo ocurrido con Bruno Méndez. Hay que tener paciencia y hay que tener una estructura que respalde. Uruguay tiene su proyecto, que establece en la carátula formación integral de los jugadores, un tema que hemos tratado aquí en la Caja Negra, y la institucionalización de las selecciones nacionales. ¿Por dónde pasa este tema? Primero, orden y bases de funcionamiento debidamente establecidas. Después, una fluidez en el vínculo entre categorías y, sobre todo, un calendario internacional nutrido, porque competir significa cotejarse y crecer, por más que hoy en día los europeos compiten entre ellos y es cada vez más difícil alimentar ese calendario. Bueno, ahora viene la Copa América de Selecciones. Y cada vez que aparece un gran acontecimiento que involucra a la selección, la inmediatez determina que se tiren nombres en busca de primicias. Conociendo el panorama, Tavares se adelantó. Y el técnico de la selección, en el primer día de contacto con la prensa, fue muy claro y argumentó: en este trayecto hacia Brasil 2019 ha habido algunos mojones. El Mundial primero, la Copa China después, donde se hicieron algunas pruebas. Se definió un grupo de 25 y de esos 25 saldrían los 23 en forma definitiva. Pues bien, parece oportuno analizar desde la argumentación, debatir con argumentos. Hoy en día, por ejemplo, uno, viendo la lista definitiva de la selección, nota que nos cuesta encontrar jugadores que rompan líneas, crear sociedades productivas por fuera, el desarrollo de jugadores con sorpresa en base a la velocidad. Es un ítem que a Uruguay le está costando, habiendo mejorado en otros, como por ejemplo el control, la posesión de la pelota con el surgimiento de algunos jugadores. Pues bien, aún después de la explicación del maestro Tavares, al amparo de las famosas fuentes, hubo quienes que mantuvieron esos nombres largados como primicia. Claro, nadan en las fuentes. Después tiran los dados y si los dados caen mal, hacen la plancha. ¿Todo para qué? ¿Todo por qué? Para decir simplemente lo dijimos. En este caso el nombre recurrente fue el de Viña, el futbolista de Nacional. ¿Quién piensa en Viña? Y sus expectativas y las de su familia, todo por sostener la primicia. Viña es un jugador seleccionable, que en un corto o mediano plazo seguramente volverá al complejo celeste. Será jugador de la selección nacional. Tiempo al tiempo, metódicamente. Me parece que aquí lo primero, lo principal es entender que debemos respetar la idoneidad por sobre todas las cosas y que debemos ejercer esta profesión con seriedad, con compromiso, con profesionalismo. Iniciamos el capítulo 5 de la Caja Negra, tenemos un muy buen invitado, justamente un jugador que supo pasar por el complejo Uruguay Celeste, supo integrar selección juvenil, supo estar en una reserva de selección mayor y ha dejado una huella en el fútbol ruso después de 6 años de intensa y destacada actividad. Mauricio Pereira es el invitado de hoy. La pausa y ya venimos en vivo aquí en TV Ciudad.
Bueno, en vivo estábamos haciendo La Caja Negra aquí en TV Ciudad y es un gusto recibir a Mauricio Pereira. Mauricio, muy amable, muy agradecidos por tu presencia en la noche de hoy. Bueno, buenas noches y por favor, gracias por la invitación. Estás en un momento de pausa buscando una definición para tu futuro. Sí, en estos momentos lo estoy tomando más que nada como unas merecidas vacaciones. Lo estoy tomando con mucha tranquilidad y tratando de disfrutar la familia, los amigos y bueno, luego habrá tiempo para ponerse a pensar. Después de 6 años en Krasnodar, con una despedida hace muy pocos días, cuestión de horas, que fue maravillosa, impresionante, diría impactante. Vamos a tener el soporte de estas imágenes que nos permitirán de alguna manera entender, ilustrándonos, lo que fue ese momento y de qué manera se vivió. Ahí está. ¿Cómo estaba ese estadio? Ahí dice gracias. Gracias. Es pasiva, sí. ¿Te despedías tú y un jugador de origen africano? Sí, de Burkina Faso, Caboré. Él estuvo 4 años en el club también. Mirá lo que se selló un montado, ¿no? No solamente la bandera con el rostro de ustedes en la tribuna, el juego de luces, todo el tema del audio en el estadio, es un estadio maravilloso. Y ahí en la cancha, ¿qué hay? ¿Estaban cortados? Cortaron el césped, sí, con los números de nuestra camiseta. De una mitad estaba el 33, que era el que usaba yo, y el otro 77 de Caboré. ¿Cómo se templa un jugador como para superar una instancia de este tipo? Puede ser difícil sustraerse de todo ese entorno, ¿no? Sí, yo ya en realidad sabía que iba a ser un poco así. Un año anterior se había ido el capitán también del equipo, le habían hecho algo similar, entonces me lo esperaba. Pero es difícil, obviamente. Los últimos momentos fue complicado. Y ahí sí. Ahí fue un momento de quiebre. Normal, natural. Y 6 años y medio es mucho tiempo para un futbolista y en un lugar donde me trataron a mí, a mi familia muy bien, donde nunca nos faltó nada. Obviamente es más que nada agradecimiento, ¿no? Pero esta también es la cosecha, después de lo sembrado, ¿no? Porque se ve que mirá qué lindo momento. Se ve que esos 6 años vos los caminaste muy bien ahí en Rusia. Sí, ya te digo, me sentí muy a gusto, en ningún momento me faltó nada, siempre me dieron todo a mí, a mi familia, y uno lo que tiene que hacer también es devolver dentro del campo y fuera, intentando a veces dar el ejemplo también para la cantidad de niños que hay que están jugando ahí, entonces creo que también lo hice de buena manera y por suerte me fue bien y tuve ese reconocimiento que no lo esperaba, sí esperaba un reconocimiento, pero no de esa magnitud. Bueno, para contextualizar, ¿por qué vos tomás la decisión de dejar Rusia después que en Rusia pasaban tantas cosas buenas deportivamente? Sí, hace 1 año y medio, en febrero, me propusieron renovar contrato. Faltaba 1 año y medio para el final de mi contrato y bueno, ya lo habíamos hablado anteriormente con mi mujer de que queríamos ver cómo pasábamos ese 2018, ¿no? Sobre todo por mi hijo que tiene 7 años y tenía que empezar primero de escuela. Y bueno, cómo se podría adaptar al idioma, que era un idioma que él no hablaba y que le era difícil la comunicación. Y bueno, decidimos no renovar contrato por un tema familiar y bueno, desde enero ellos se quedaron acá en Uruguay y los nenes empezaron la escuela y todo y bueno, yo me fui solo para allá esta última parte, pero ya tomando la decisión segura de que no íbamos a continuar en Rusia. Ahora, has estado siempre cerca de tus afectos, ¿no? Tu papá estuvo el día de la despedida. Sí, mi padre fue a acompañarme 1 mes y medio, estuvo conmigo y fue un momento muy lindo también cuando él entró a la cancha a abrazarse conmigo porque son muchos años y son muchas sensaciones, ¿no? Lo que uno vivió desde que es chico a llegar a este momento y ese reconocimiento es algo lindo, ¿no? Y tener siempre a los afectos al lado hace que sea el doble de disfrutable. ¿Y cómo fue el crecimiento de tu niño hasta ahora, en un lugar tan distante y tan distinto? Sí, en realidad, sobre todo el mayor, ¿no? Tengo 2 hijos, tengo uno de 2 años y uno que ahora va a cumplir 7, como dije anteriormente, y para el mayor en realidad el hecho de no estar con niños de su misma edad y que no hablen su idioma es difícil. Pero por el calendario ruso nosotros en diciembre paramos por el frío y enero y febrero estamos de pretemporada, por lo tanto ellos se quedaban aquí en Uruguay, bueno, podían estar con familiares y con amigos también, de hecho tenían 3 meses aquí y por eso era difícil también el tema de la escuela, porque claro, en Rusia esos 3 meses es que está yendo a la escuela y cortarlo en el medio es muy complicado. Era un tema muy complejo, ¿no? Nosotros lo analizamos bien familiarmente, y bueno, tomamos esa decisión y bueno, esperemos que sea la mejor. Está muy bueno eso de
de la elaboración de las decisiones, en este caso que sean grupales, familiares, como la fue la original, cuando vos estabas en Lanús, en Argentina, en una liga competitiva, jugando, haciéndolo muy bien, y te surge la posibilidad de ir a Krasnodar. Sí, también fue difícil esa decisión también, porque obviamente, como la gran mayoría de la gente que mira no sabe lo que es Krasnodar como ciudad, uno conoce a Rusia principalmente por Moscú, San Petersburgo y poca cosa más. Seguramente... Lo que estamos viendo es muy lindo, ¿no? Sí, exactamente. Y hoy en día tal vez las personas conocen más por el tema del Mundial, un poco más de lo que es la cultura rusa. Anteriormente, hace 6 años atrás, prácticamente no conocía nada ni de la ciudad, ni del equipo, mucho menos. Y bueno, fue una decisión difícil, más allá de lo económica y sacando fuera eso. ¿Quién decidió ahí? Fue en conjunto, principalmente mi mujer fue la que me ayudó a tomar esa decisión, diciendo que mi hijo, el que en esa época tenía 7 meses, claro, era el momento para ir ahora a Rusia, que él no lo iba a sentir. Y de hecho así sucedió, y hoy en día el que lo empezó a sentir un poco es que decidimos dejarlo. Pero si no fuera por este problema familiar, yo podría quedarme en Rusia unos cuantos años más, porque siempre estuve muy cómodo, tuve un trato excepcional de todas las personas, de la gente del club, de toda la ciudad. Entonces es muy gratificante eso también para un futbolista y para una persona. La ciudad de la que vimos imágenes está en el sur. En el sur, sí, en el sur. Es el krai de Krasnodar, que tendría que ser como los departamentos de acá, que está más al sur. De hecho, Sochi pertenece al krai de Krasnodar. Y bueno, tiene a 180 kilómetros está el Mar Negro, muy lindos lugares por ahí. La verdad que la temperatura también hace que al estar en el sur no sea tan frío como en otros lugares, ¿no? Y vos fuiste a un equipo nuevo. Nuevo, sí. Nuevo con pocos hinchas en esa época. Hace 6 años y medio jugábamos, no teníamos ni siquiera el estadio. Jugábamos en el estadio de Kubán Krasnodar, que era el otro equipo que estaba ahí en la ciudad. Al que fue Gonzalo Bueno. Al que fue Gonzalo Bueno, y que estuvo ahí jugando más de un año. Y bueno, y después con la construcción del estadio, con el tema de los juveniles, que está trabajando muy bien Krasnodar, y eso ha hecho muchos fanáticos. De hecho, los últimos partidos, el estadio tiene una capacidad de 35.000 personas y arriba de 30.000 personas iban a los últimos partidos, y partidos de Europa League, partidos importantes, y eso hace también que el sentido de apego con el equipo, ¿no? ¿Quién te descubre como para que termines en un lugar tan distante y tan exótico? En realidad, el presidente del club, que es el dueño también, ¿no? Él me contó luego que caminando en su casa y mirando un partido de Liga Argentina, o no sé si sería de Libertadores de Lanús. Porque allá se mira el fútbol de por acá. Se mira, sí, Libertadores, Sudamericana, algunos partidos argentinos, dependiendo del canal, pasan, sí. Y obviamente, tal vez no en vivo, pero sí, al otro día pasan todo. Y él, bueno, él me vio, le gustó cómo jugué un determinado partido que yo ni siquiera sé cuál es, ¿no? Por eso uno siempre tiene que estar preparado, porque no sabe quién lo está mirando, ¿no? Y bueno, le dijo a los ojeadores que me miraran y que vieran cuáles eran las condiciones para traerme. De hecho, hasta el día de hoy, en estos 6 años y medio, fui el único jugador que el presidente trajo. Porque tienen ojeadores, tienen personas que trabajan en el club, obviamente. Y bueno, eso también me ayudó también a tomar la decisión de saber que la persona que era dueña del equipo quería que yo vaya. Claro. ¿Caminando en la cinta? ¿Él estaría haciendo ejercicio? Sí, según él, estaba en su casa, sí, haciendo gimnasia normal con cualquier persona, y puso un partido así, miró y le gusté, no sé qué habrá visto. Condiciones, indudablemente, porque a ese lugar te llevaron tus condiciones. Ahora, tus condiciones, ¿cómo se adaptaron a un fútbol tan diferente donde lo físico juega un papel preponderante? Sí, no solo eso, también el hecho del adaptarse en el día a día te ayuda también dentro del campo, ¿no? Al principio fue un poco difícil el hecho de vivir en una ciudad distinta, un idioma distinto, cultura distinta, obviamente otras temperaturas, porque al segundo partido yo llegué, jugamos con CSKA y estaba nevando y yo no conocía la nieve. Pero futbolísticamente creo que la diferencia la marcás con la técnica y con las capacidades individuales, porque obviamente a nivel físico ellos son muy buenos, la gran mayoría de los rusos, y los extranjeros son tal vez quien marcan más la diferencia. ¿Y allá qué jugabas? ¿A un toque?
Sí, intentaba no andar mucho con pelota y jugábamos 4-3-3, yo jugaba de volante en esa época. Y eso bueno, ya lo veremos y pretendo que me lo expliques en cuanto a funcionamiento, a desarrollo en la cancha, pero en cuanto a características generales, me imagino que en un fútbol muy físico, vos con la pelota o pasando, o filtrando pases, sí, o desprendiéndote rápido y desarrollando tu juego era donde hacías las diferencias. sí, ¿no? la diferencia mayormente era jugar rápido, obviamente, y en el último pase. Eso era Ajá. tal vez lo que menos tenía el fútbol ruso y que a mí me caracteriza, obviamente, el hecho de tener el último pase. Y eso me ayudó también a la adaptación y a conocer también a mis compañeros. Eso es fundamental a la hora de ellos saber de qué manera yo jugaba y cuando tenía la pelota enseguida correr al espacio. Eso es muy bueno y eso ayuda el hecho de conocerse dentro del campo. Ahora, vos acá sos un pensante, un distinto en esta región. Y allá ellos también identificaban en vos esa condición del uruguayo de poner, de querer, de entregarse. Sí, en realidad yo siempre con compañeros, con gente que trabajaba mismo dentro del club, que me decían como que yo era muy aguerrido, como que le gustaba eso. Yo le decía, mirá, yo en Uruguay soy un juego de 10 o de 8 tal vez, ¿no? Pero no, digo, yo pertenezco al 1% que tal vez no mete tanto como lo son los defensas centrales o los volantes centrales acá en Uruguay, ¿no? Ellos no son... Obviamente veían la selección, sabían las características de determinados jugadores, pero me recalcaban eso también, el tema de la entrega y para mí era un poco gracioso también porque yo no me considero un luchador, ni mucho menos. Bueno, por eso está en el ADN, ese sentido competitivo que los uruguayos tienen. Sí, es verdad. Que capaz que lo de ellos pasa más perfilado hacia el lado de ese aspecto físico que les distingue, ¿no? Sí, físico y táctico, sí, principalmente. Claro, pero bueno, ese sentido competitivo seguramente fue una base fundamental para vos. Hablaste de jugar con frío. ¿Cuál fue la temperatura más baja con la que te tocó jugar? Jugué hace un año y medio, en diciembre, en Perm, que es una ciudad que queda al este, y había menos 16 grados ese día. Menos 16. Menos 16 grados, y de hecho me tuve que poner vaselina en la cara para no rasgarme, y bueno, estaba un poco nevando también con el viento, fue muy, muy, muy frío. Ya pasaba a no ser fútbol en realidad, tenía que tratar de sobrevivir al partido, porque es muy difícil lo que uno planifica en una semana, ya sea en combinaciones o sea en pelotas quietas o lo que sea, plasmarlo luego a esa temperatura. Es difícil pensar en ese caso. Nos estamos ilustrando con imágenes del estadio de Krasnodar, ¿no? Sí, increíble. Una belleza. Increíble, la verdad. A mi gusto, tal vez no soy objetivo, pero el mejor de Rusia que hay. El mejor de Rusia. Aunque no fue mundialista, vos decís que es el mejor. Sí, creo que no fue mundialista porque el presidente no lo permitió, como es personal el estadio. Ajá. Él no dejó que se hiciera ahí. Y habían construido el estadio de Sochi. Creo que por región solamente podía haber un estadio y decidieron que fuera el de Sochi. Exactamente. Me quedé con lo del frío, ¿no? Mientras estas imágenes maravillosas nos demuestran lo lejos que estamos en un montón de aspectos, ¿no? ¿Qué tipo de protección usás para jugar en esas condiciones? ¿Guantes? Sí, hablaste de la protección en la cara, pero no sé. Sí, teníamos vinchas. Bueno, yo jugué con 2 remeras térmicas abajo y con licra, o sea, pantalón en realidad. Es en realidad una licra como térmica también, una calza, sí. Qué difícil. Y de ¿no? hecho también tienen como unas plantillas que se ponen abajo del pie para calentar. ¿Y calentaba? Calentaba, sí. También, aparte de eso, masaje en los dedos de los pies con crema caliente para que no se congele. Sí, un montón de cosas que eran nuevas, obviamente, ¿no? Y el tema de los traslados, pues estás hablando de un país que es enorme. Los traslados, todos los partidos son en avión. De hecho, ha habido, por ejemplo, un caso particular, el campeonato pasado, un equipo que se llamaba SK Javaros, que jugaba el argentino Baravaro, que estuvo en Nacional. ¿Cómo no? Y quedaba 10 horas de Krasnodar en avión, ¿no? O sea, estaba prácticamente limitando con Japón del otro lado. Nosotros tuvimos que viajar 10 horas con 6 horas de diferencia horaria, dentro del mismo país, obviamente, ¿no? Imponente. Impresionante. ¿Y qué viajan en vuelos de línea? No, todos los vuelos son charter. Nosotros tenemos avión del club y todos los vuelos son directos y son para nosotros. Por suerte tenemos esos aviones que tienen 3 asientos de un lado y 3 del otro, 3 para cada uno como para acostarse ahí, pero igual es impresionante. Es otro mundo con esa descripción que nos vas dando. Sergei Galitsky es el presidente. Galitsky, sí. Fue quien te miró, quien te llevó y quien ha hecho de Krasnodar
un equipo con este impulso y este desarrollo en tiempo récord. La institución tiene poco 11 más de una años. década, claro, 11 años. Sí. 11 años. Y hace en los últimos 5 años, 4 jugamos Europa League y este año están clasificados a Pre-Champions. Así que en muy corto tiempo le ha ido muy bien. Y sin contratar figuras del estilo Angie anteriormente, que llevó a Eto'o y llevó a Roberto Carlos y a un montón de jugadores. Él más o menos con una base de ciertos jugadores ha ido variando y le ha ido bastante bien. Claro, claro. Te sigue representando Ricardo Canals. Ricardo Canals, sí. Ricardo Canals. Que lo bueno ahí es, en el vínculo, la confianza y alguien que jugó al fútbol, que tiene que ser un plus, ¿no? En el trato, en la relación. Sí, sobre todo la confianza, eso es principal. Y yo hace ya 12 años que él me representa. 12 años. Entonces, siempre hemos tenido, más allá de obviamente el profesionalismo de la representación, una amistad y una confianza mutua, ¿no? O sea, yo hacia él y él hacia mí, que obviamente es muy difícil hoy en día en el mundo del fútbol y esto se valora mucho. Bueno, es bueno escuchar a Ricardo entonces, que dejó tu mensaje, que habló de ese vínculo, de la relación sostenida durante tanto tiempo y de lo que significa ser representante de Mauricio Pereira, futbolista. Vamos a escuchar la palabra de Ricardo Canals a propósito. Bueno, Mauricio y su familia son gente muy simple, ¿tá? Y a mí lo que me provoca, yo se lo digo y a él no le gusta mucho, me genera mucho orgullo, porque en lo que significa mi rol, en todos los lugares que hemos ido, me llaman continuamente para que vuelva y él deja las puertas abiertas en todos lados. En todos lados quieren que vuelva. Entonces, para mi rol, en mi función, me hace las cosas mucho más simples. Yo creo que el secreto de haber permanecido en el fútbol ruso se apoya mucho en lo que es la familia. Ellos son muy simples, no le dan mucha vuelta a la situación y entonces hace que el vivir lejos, para ellos lo hicieron fácil porque ellos son tipos totalmente terrenales. Y Mauricio, en su rol de futbolista, era un tipo muy inteligente y acá no se sabe mucho, pero él es ídolo del club donde está, es figura. Y nada, más allá de sus condiciones y su calidad futbolística, él, como persona, es un tipo que se adapta a la situación. Él, fíjate que habla ruso con la dificultad que tiene eso. Y nada, es una persona que intenta él acomodarse a lo que es a dónde va a estar, en la ciudad donde va a vivir y el club donde va a estar. Bueno, cuánto concepto lindo, ¿no? Sí, es lindo escuchar esas cosas. Él siempre me lo dice permanentemente, pero sí, es lindo, sobre todo dejar las puertas abiertas porque eso significa que uno hace bien las cosas y que se ha comportado de una manera adecuada. Bueno, pero capta un concepto muy peculiar que uno nota desde fuera, escuchándote, que es eso, de la elaboración de las cosas, el debate en la interna familiar y la búsqueda de lo mejor para tu grupo familiar. Eso me parece bárbaro. Y se lo hiciste entender a la gente de Krasnodar, porque para ellos no debe haber sido sencillo el tema. Estamos hablando de un equipo nuevo que creció y se desarrolló de manera vertiginosa, pero que creció contigo siendo parte, porque el tiempo de florecimiento del Krasnodar en el fútbol ruso y en el fútbol continental, con una presencia constante en Europa League, te tuvo como figura. No debe haber sido fácil decirles de un día para otro, no, anticiparles, me voy. Y estos son mis motivos, ¿te entendieron? Sí, de hecho el director deportivo, el primer día de pretemporada, el año pasado en febrero, me llamó y me dijo, queremos renovar. Y yo le digo, me lo tengo que pensar. Y ahí me quedo mirando como diciendo, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la razón? Si era un tema económico o qué. Y me dice, ¿por qué? Le digo, no, es un tema familiar, lo tengo que hablar en casa, tenemos que... le digo, va a ser difícil porque ya la decisión estaba un poco tomada de antemano, pero bueno, ahí vino un ida y vuelta con él permanentemente todos los días, me preguntaba, ¿no te vas a ir por otro equipo ruso? ¿No te vas a...? Cosas así, ¿no? Y yo le decía, mirá, en estos momentos no, ni siquiera yo supe hasta el día de hoy cuál era la oferta de que ellos querían renovar, claro, porque no lo llegamos a hablar. Yo de primera le dije, es un tema familiar, necesito que mi hijo vaya a una escuela que hable español y que pueda tener interacción con otros niños y esa es la razón.
ellos me dijeron, bueno, bárbaro, si es así, nosotros lo aceptamos, te entendemos y te agradecemos por el tiempo de haber estado acá. De hecho, unos días anterior al partido de despedida, el presidente me invitó a cenar y tuvimos una charla y de fútbol, de todo un poco, ¿no? De lo que habían sido estos años. Me agradeció, me dejó las puertas abiertas de su palco para cuando quisiera ir a ver a Krasnodar. ¿No intentó seducirte con dinero, pongámosle? No, en ningún momento. Yo me reuní con el presidente, el vicepresidente y como su mano derecha, y las otras dos personas intentaban bromear con el tema de, bueno, si vamos a Champions te quedás, y el presidente fue tajante y dijo, no hablemos de esto, y, o sea, respetemos su decisión, y claro. Eso obviamente es algo con el que uno está muy agradecido, ¿no? Porque es muy... Exactamente. Qué bárbaro, qué bueno. Ese presidente con una cabeza muy especial, ¿no? Porque no solamente le ha dado impulso al equipo para que sea un equipo cada vez más fuerte en lo deportivo, sino que está atendiendo a un desarrollo institucional, estructural. Sí, sobre todo con los juveniles, ¿no? Ellos en Krasnodar hoy en día, el sentido de pertenencia que tienen los chicos, ¿no? Con lo que es la institución es muy grande y de hecho van a todos los partidos, están ahí permanentemente, entrenan todos los días a la par de los profesionales, ¿no? Y el presidente se hace un tiempo siempre para ver todos los entrenamientos de todos los juveniles y eso habla muy bien de cómo han caminado el equipo. Obviamente más allá de luego los resultados o de lo que consiga de una clasificación a Champions o no, o salir campeón de ya sea Copa Rusa o de Liga, el camino que está haciendo es muy bueno. ¿Y cómo aparece el presidente en el campo de entrenamiento? En helicóptero aparece. ¿Va en helicóptero? Me parece, sí, porque es por el tráfico que Krasnodar claro. A veces es complicado y siempre llega en helicóptero a ver por lo menos 2 veces a la semana los entrenamientos. Se queda ahí, a veces de hecho se queda pateando con nosotros, penales o cosas. Es una persona que le gusta mucho el fútbol y se nota que a veces da su punto de opinión a la hora de pelotas quietas o de jugar los córners, de lo que él opina, lo que a él le parece y obviamente uno lo toma en cuenta también, ¿no? Porque ¿Y lo orienta bien? Y a veces sí, a veces no. De hecho, a veces a mí, por ejemplo, conmigo particular solamente tuvo una charla que era cómo patear los tiros libres y los córneres. Él me decía que yo tomaba 3 pasos de carrera y que tenía que tomar 5 porque físicamente él decía, esto es física y vos necesitas eso para pegarle. Yo le decía, no, yo tengo mi manera de patear, es así, y bueno, fue simplemente una discusión, un intercambio de opiniones, nada más. En el próximo bloque nos vamos a enfocar, si te parece bien, un poco en el juego, para entender más cosas de un fútbol que nos queda lejos, pero que tan importante es y que tanto mueve, pero vaya detalle es el del remate de media distancia, y te vamos a invitar a ver ahora uno de tus goles, en uno de los partidos más importantes que por allá jugaste, un gol maravilloso, a verlo. Contra Zenit. ¿Esto fue contra? Zenit. El Zenit. Sí. ¿Y a dónde la pones? Disparate. Sí, después perdimos 3-2 ese partido en la hora. Teníamos que ganar para quedarnos a 3 puntos y bueno, ahí nos alejamos un poco del campeonato. Pero fíjate el tiempo de juego que iba. Sí. Mirá lo que es ese estadio, una locura, ¿no? Es lo que te decía, el estadio lleno de los últimos partidos fue impresionante. Y montado como un espectáculo, todo el juego de luces, todo. Sí. Desarrollaste la pegada ya. O sea, no sé si la desarrollaste, pero consolidaste como un plus ese aspecto del juego. Sí, en realidad he intentado patear más. Anteriormente tal vez también tenía buena pegada y no me animaba a patear tanto, pero sí. He tenido también la confianza, eso es lo que te ayuda siempre a un jugador de fútbol, el hecho de tener confianza. Tal vez en otro momento ahí, en vez de patear, hacía un pase o intentaba otra cosa. Y eso es lo más importante, pienso yo. Me quedé con el buen amigo Galitsky, que no solamente construyó en tan poco tiempo semejante estructura maravillosa, ese estadio, sino que también en derredor del estadio, Krasnodar, el equipo, el club se está expandiendo. Sí, hizo un parque enorme. De hecho tiene el estadio, al lado del estadio están los campos de juveniles, que tiene más de 12 campos, con unas instalaciones que tiene los niños que viven ahí y que tienen escuela ahí dentro, tienen comedor ahí dentro, tienen todo. Se llama Academia allá. Ajá. Y luego alrededor construyó un parque, en el parque hay 2 restaurantes, hay un anfiteatro donde muestran los partidos cuando jugamos nosotros visitantes para que la gente pueda ir a verlo. Y bueno, y todo árboles y pistas para poder andar bicicleta, en patín. Es un lugar donde los domingos en Krasnodar a las
4 o 5 de la tarde, si hay 25 grados, está lleno. Es el punto común de encuentro de toda la ciudad. Muy bueno. ¿Y el idioma? Porque el idioma tiene... está en la cancha el tema del fútbol uniendo, tendiendo puentes, como idioma universal el de la pelota, que acerca. Ahora, el idioma también es una barrera. Y en gran medida, tanto incide en esta decisión final, contemplando la situación de tu hijo, para que hoy busquen otro destino, otro rumbo. ¿Cómo te manejaste? De hecho, los primeros 3 meses fue lo más complicado, porque bueno, no entendía nada del idioma y me dediqué a aprender más que nada primero el alfabeto ruso, que tiene letras que son distintas, y aprender a leer, ¿no? Porque teníamos un traductor las 24 horas con nosotros y si tenía algún problema o algo, yo leía algún cartel, lo llamaba y le decía lo que decía. O sea, le decía lo que decía el cartel. Y, deletreando, digo. No, la leía la palabra. Ajá. Y se la decía, acá qué significa tal cosa. Bien. Bueno, obviamente una vez que uno aprende el abecedario, aprendes a leer, pero no el significado de esas palabras. Entonces ahí fue cuando el traductor a mí me ayudó, tuvimos clases particulares y mismo con los extranjeros teníamos clases de ruso, en la pretemporada principalmente. Y después, hablando más que nada y escuchando en el día a día fue la manera más rápida para aprender un idioma, es comunicándose, equivocándose, claro, y volviendo a intentar y que el resto te haga burlas y se ría de la pronunciación, pero de esa manera uno va mejorando. De hecho, yo el inglés, si bien lo había dado en el liceo y en la escuela y todo, lo perfeccioné muchísimo más en Rusia, comunicándome con los escandinavos y con los jugadores que no hablaban ruso y hablaban inglés. Tuviste una formación, un desarrollo integral allá, indudablemente. Sí, fíjate para tu vida el montón de cosas que te trajiste incorporadas, ¿no? Sí, más allá de lo futbolístico, el día a día y humanamente lo que uno crece al estar en contacto con otra cultura es impresionante. Y el hecho de madurar rápidamente, ¿no? Porque estás en un país donde no entendés nada, no sabés a veces lo que hay escrito, y bueno, tratar de adaptarse lo más rápido posible al entorno y bueno, saber sobrellevarlo. ¿Y en el vestuario, el entrenador, en qué idioma se dirigía? En ruso. Traductor mediante y traductor para todos los extranjeros. Para los hispanohablantes teníamos un traductor de español que incluso le traducía también a los portugueses, o sea, a los brasileños que ven ahí. Luego había un traductor de inglés para los escandinavos, que eran de Suecia, de Noruega, de Islandia, teníamos jugadores. Y luego de francés para este muchacho Caboré y un par más que hablaban francés. Qué vestuario tan cosmopolita. Sí. Cuántas nacionalidades, cuántas costumbres variadas, pero el fútbol y la pelota uniendo, ¿no? Sí, no solo en el vestuario, en las charlas tácticas también. Cada uno de los conceptos que daba el entrenador lo hablaba y a la par traducía. Cuando venía el presidente a dar alguna charla, lo mismo. ¿Y en la cancha incorporabas algunas palabras clave? En la cancha sí, lo primero que nos dijeron cuando llegamos fue adelante, atrás, la espalda, izquierda, derecha, cerrada, abierto, todas esas cosas rápidas que necesitas a la hora de que te den una indicación, ¿no? Eran bastante fáciles y bueno, en una semana ya las sabíamos y la gran mayoría de los extranjeros las aprendían en ese tiempo y luego permanentemente utilizás esas palabras, después vas incorporando otras que tal vez son más complejas, pero dentro del campo el fútbol es lo que une y bueno, obviamente con la pelota es simple el hecho de estar junto con otro. Acerca. Claro. Los pases van tendiendo puentes, sí, acercando en todo sentido. Mauricio, si te parece, bueno, incorporamos la pizarra, la canchita para el próximo bloque, nos mostrás un poco cómo era tu funcionamiento futbolístico por allá y seguimos compartiendo tu rica historia, estos años tan productivos, desarrollados con permanencia, con excelencia, en un lugar tan exigente como Rusia. Mauricio Pereira nos acompaña, estamos en vivo, abrimos la caja negra en TV Ciudad, una pausa y enseguida volvemos. Bueno, en vivo aquí en TV Ciudad seguimos abriendo la caja negra y nos acompaña esta noche Mauricio Pereira compartiendo su rica historia en el fútbol de Rusia, jugando durante 6 temporadas para Krasnodar y ahora enfocado en un futuro del que hablaremos en minutos. Pero nos quedó ahí un poco pendiente el tema del juego allá en Rusia. Cuando vos fuiste, en principio, ¿cuánto tuviste? ¿3 entrenadores a lo largo de...? Tuve 4 entrenadores. 4 entrenadores. Sí. Y al principio era 4-3-3. Los 2 primeros entrenadores jugaban 4-3-3. ¿Y vos dónde? Vamos a hacer una cosa, sos vos. Te cambiamos, te invertimos por... Acá jugaba. Ahí jugabas vos, perfecto. Dentro de ese pretendido 4-3-3. Sí.
Ahí va. ¿Y qué función tenías? Y en realidad jugaban abiertos los punteros. Ajá, con extremo. Y bueno, un 5 que era de marca y estos dos volantes eran mixtos. O sea, Ajá. tenías que llegar a atacar y defender. Marcabas así de vuelta, jugando de centro a derecha con tu perfil a favor. Exactamente. Perfecto. ¿Y cuando el rival proponía la salida con pelota, cómo se distribuían? Bueno, cuando salía el central con la pelota, el 9 marcaba el otro central, este marcaba el lateral y yo marcando al volante que jugaba de mi lado, Ajá. tapando el pase iba a presionar al central. Esa Ahí es la vos manera de saltabas a presión. tapar al central. Claro, si salían por el otro lado, el 9 marcaba y este era el que presionaba el central, él se movía y yo me cerraba. ¿Son muy aplicados en lo táctico? Por lo menos intentan serlo, intentan por lo menos tener una idea siempre de presión y tener una idea de juego. A la hora que tenés la pelota, tener variantes y tratar de cubrir determinadas posiciones para no doblar la posición y no perder lugar en la cancha. Y a la hora de defender, siempre la gran mayoría de los equipos tienen una manera de intentar defender o empezar la manera de recuperación. Algunos te dejan salir por las bandas y luego te presionan, nosotros era más bien por el centro. ¿Y en las misiones defensivas las incorporabas sin trauma, sin inconveniente? Cuando tenías que participar, jugar con pelota, te aplicabas. Sí, en realidad sí, defensivamente era cada uno saber a quién tenía que cubrir en determinada posición. Cuando salen del arco, cuando estamos en mitad de cancha, y uno más o menos se une en la posición que esté jugando, ya sea por derecha o por izquierda, saber cuál es el jugador que tiene que marcar o cuál es la zona que tiene que cubrir en ese momento. ¿Eran de juego más bien combinativo o trazos largos, se salteaban sectores? No, Krasnodar siempre fue con los 4 entrenadores, más bien es un tema de ideología del equipo, de que se tiene que jugar por bajo. Ajá. Y con combinaciones. Y eso era también lo que me potenciaba a mí, me ayudaba, claro. Porque obviamente llegar a un equipo que juega de esa manera, a mí me ayudaba mucho. Como eje, como guía del juego. Claro. Estos fueron los primeros entrenadores que tuvieron esta disposición y estas misiones específicas para vos. Sí. Después hubo algún ajuste con los nuevos entrenadores. Después vinieron, sí, 2 entrenadores que cambiaban así. Y jugaban de esta manera, defensivamente, jugaban 4-4-1-1. Ajá, y el repliegue 4-4-1-1, y en este vos caso, jugabas adelante. Yo jugaba acá. Bien. Y en este caso, cuando el central derecho lo cubría un 9 y yo tenía al volante central. Cuando este central venía con pelota, yo tapando la línea de pase tenía que presionarlo. Y lo mismo del otro lado, el 9 se encargaba de tapar el pase entre los centrales y yo salía a presionar al otro lado. Esa es la manera mía de presionar, ¿no? Obviamente si llegan a pasar línea acá, ahí el equipo se movía de otra manera. Perfecto. Perfecto. Y en el desarrollo del juego con pelota... Luego cuando recuperábamos la pelota, el 5 pasaba a ser 5, yo me tiraba un poco a la izquierda y que jugaba en realidad de doble 5, era un volante más mixto. Se descolgaba más como 8. Claro, y los externos, sí. Los externos se quedaban cerrados. Cerraban. Para dejarle espacio a los laterales que pasen. Eso es muy, muy frecuente, ¿no? Sí. Lógicamente, abrir el carril, permitir la proyección del lateral. Era un equipo con variantes. Sí, con bastantes variantes y teníamos laterales que iban mucho al ataque. De hecho, este último tiempo teníamos a Cristian Ramírez, que es el lateral izquierdo de la selección de Ecuador y que es muy potente, muy bueno en ataque. Más allá de las indicaciones del presidente, 3 pasos más, 5 pasos más, fuiste el dueño de la jugada de pelota quieta. A balón detenido, vos eras el encargado. Más allá de que pateara yo o no, yo era quien decidía. Ajá. Habían otros compañeros también que entrenaban. Era principalmente un tema de entrenamiento. Nosotros nos quedábamos pateando, tiro libres, nos quedábamos entrenando córner, jugadas y todo. Y éramos 2 o 3 los que nos encargábamos de eso. Yo era el encargado de manejar en determinada situación un tiro libre al borde del área o pateaba yo si veía que la barrera estaba puesta de determinada manera para que otro compañero patee, obviamente lo dejaba. Bueno, nos detenemos un poquito aquí en la imagen que vale la pena. Este partido fue histórico con Real Sociedad, ¿no? Sí, para mí fue el gol más importante que yo he hecho. Ahí está el presidente. Ah, mirá. 3-0 ganaron ahí, ¿no? 3-0. Claro que es el estadio, una olla, una caldera. Ese era el estadio cubano anterior. Ajá, ahí jugaron el estadio cubano, todavía no estaba el estadio todavía no estaba el nuestro. Pero el público muy efusivo. Sí. Y ahí ustedes, con este resultado, aseguran la eliminatoria. Con ese clasificábamos directo al grupo. Ese era playoff. Esa fue la primera clasificación a Europa League. Habíamos pasado 2 partidos anteriores. Real Sociedad fue el playoff. Y bueno, ganamos 3-0 y clasificamos por primera vez a la Europa League. De hecho nos tocó Wolfsburgo,
Everton y Lille, con muchos jugadores reconocidos, como el caso de De Bruyne o de Origi, que hizo un gol el otro día en la Mirá final. vos que hizo un gol en la final. Qué lindo gol este, y esto es de lo Sí. más reciente, ¿no? Sí, esto fue en octubre del año pasado contra Sevilla por el grupo de Europa League. Qué lindo gol, ¿eh? Qué buena combinación y qué definición preciosa. Tuviste ahí una condición especial de acceder a goles frente a los españoles, y también estas referencias marcan lo que fue el trayecto de ustedes por Europa, un trayecto muy significativo. Tuvieron a Celta en su momento rival, a Valencia también, al Dortmund. Sí, al Dortmund le ganamos de hecho 1-0 de locales. Ahora eliminamos a Bayer Leverkusen en febrero de este año por 16avos de final. Y con Valencia estuvimos a 30 segundos también de pasar a cuartos. Fue una experiencia linda la europea, porque obviamente te estás midiendo con otro nivel de jugadores y con otro ritmo. Claro. Tal vez este tipo de partidos los tenés cuando jugás contra Sparta, contra Zenit, contra Lokomotiv, CSKA. Que son los grandes. Que son los grandes, pero el resto de los... Igual contra ese tipo de partidos nosotros casi siempre tenemos la posesión de la pelota. Entonces el hecho de jugar contra equipos que tal vez te saquen la pelota te hace jugar más tácticamente y más aplicado a la hora de defender, porque si no te hace mucho daño. Yo me quedé con los nombres que mencionaste, ¿no? Estamos hablando de Bruyne, que es uno de los jugadores técnicamente con lectura de juego más desarrollados en el fútbol de hoy día, pieza clave en el esquema de Guardiola. Sí, claro. Gundogan también jugaba en Borussia Dortmund. Qué jugador ese, Sí, ¿no? Con una impresionante. técnica Sí, también, con una capacidad de filtrar pases. Sí. Y son experiencias lindas de jugar contra ese tipo de jugadores, porque uno aprende también, ¿no? Yo jugaba, por ejemplo, Gundogan, cuando jugamos contra Borussia Dortmund, él jugaba de volante por izquierda, yo jugaba de volante por derecha. Y obviamente uno no podés jugar mano a mano porque los movimientos que tenía el Borussia Dortmund y la manera que tenían de generar espacios era muy grande, y si vos lo presionabas a él, tenías dos a la espalda, entonces te tenías que quedar. Es muy difícil jugar a ese nivel, pero... ¿El Dortmund de Tuchel o...? El Dortmund de hace más de 3 años atrás, sí. Bueno, salió Sí. el de Tuchel Sí, seguramente, sí. después de la etapa de Klopp, ¿no? Claro, después Pero de la etapa del club fue. ¿qué va? Todo cotejarse para crecer, todo un nivel de hiperexigencia. Sí, en realidad es un poco a lo que uno se prepara para eso también, ¿no? En la liga rusa tenés determinado, como dije anteriormente, determinados partidos que son clave y que son exigentes, pero te acostumbras permanentemente a tener la pelota, o por lo menos tener la mayoría, intentar proponer, y el resto de los equipos juegan de contraataque, incluso el Zenit es uno de ellos, ¿no? A este nivel europeo tal vez vos tenés que jugar de contraataque, y las ocasiones que vos tenés de posesión del balón son menores, entonces la tenés que aprovechar mucho. Sí, indudablemente. En tu largo recorrido, Mauricio, bueno, estamos hablando de rivales ocasionales que te tocaron, vaya jugadores top hoy en día del planeta fútbol, de los mejores. Pero también tuviste la posibilidad en tu desarrollo de encontrarte con jugadores que marcaron tu carrera, como compañeros, me imagino, ¿no? Ah, sí. No solo aquí en Krasnodar, empezando por Gallardo en Nacional, por Camoranesi, Regueiro en Lanús, jugadores de la elite también y que triunfaron a nivel europeo. Y luego, obviamente, en Krasnodar tuve un jugador que se llamaba Marat Ismailov, que jugó en el Sporting muchos años y luego en el Porto, que era técnicamente impresionante, era de lo más parecido a Iniesta que yo he visto. Ajá, ¿tan así? Sí, de ese nivel. Lo único que tuvo 4 o 5 operaciones de rodilla hace muchos años atrás, y que le fue muy difícil volver, obviamente, ¿no? Pero esos jugadores así, de ese estilo, obviamente, te nombro también muchos de los que juegan en mi posición, porque es de los que uno aprende, ¿no? Ya nos vamos a detener en algún caso, pero ahora mencionaste operación de rodilla, tuviste tus problemas de rodilla ya, y me contabas un recuerdo para alguien que dejó una huella muy grande en esto del fútbol, que es Walter Ferreira, ¿no? La gente que no conoció a Walter lo asocia directamente a aquel festejo de gol de Suárez frente a Inglaterra, cuando lo va a buscar y lo señala como el motivo fundamental de su recuperación. Pero a vos se te dio un caso particular que Walter supervisó tu recuperación a distancia. Claro, en realidad yo tuve 2 problemas de rodilla, no muy graves. Uno fue lo que acá se conoce como un esguince, ¿no? Interno, que lo vine a tratar, eso fue luego con Calimares en la clínica de Walter. Y anteriormente había tenido un problema que era un golpe en el fémur, que me había provocado que tenía un poco de sangre alrededor, entonces me tuve que hacer una artroscopía para limpiar todo
toda la sangre esa que tenía y para empezar una recuperación desde cero. Y en esa artroscopía yo me comuniqué con Walter para contarle cuáles eran los síntomas que tenía y qué era lo que tenía. Y él me dio un diagnóstico solamente con el hecho de yo decirle dónde sentía el dolor y de qué manera había sido el golpe. Telefónico del otro lado del océano. Sí, y yo le mandaba fotos de cómo tenía las rodillas y cómo tenía los cuádriceps, y él, bueno, me decía de qué manera tenía que afrontar esa recuperación para esa lesión, y de hecho estuve menos de un mes para volver a jugar. Qué bárbaro que el camino te cruce con esa gente, ¿no? Sí, obviamente yo con Walter como con Cali los conozco desde siempre de Nacional, y son personas en las que principalmente lo que uno tiene es confianza, ¿no? Claro, porque claro. Lo principal es ahora, cuando vos estás con una persona que practica rehabilitación, es el hecho de confiar, de saber que ellos son capaces de recuperarte en el menor tiempo posible y de buena manera. Y con ellos a mí me genera eso, ¿no? Con cualquiera de los dos siempre la confianza es lo principal. Bueno, hablando de confianza, seguramente vos confiaste mucho en esta persona que vamos a escuchar, que coincidió en algún momento de tu trayecto deportivo, lo mencionaste, ahí está, Mario Regueiro, que te dejó este mensaje. Bueno, lo primero que cuando yo conocí a Mauricio en Nacional, recién estaba arrancando él en Nacional, uno ya venía con la experiencia de Europa y bueno, intenté de conocerlo primero como persona y después como jugador, y la verdad que ahí me di cuenta que tenía mucha calidad y bueno, si podía soltarse y demostrar lo que hacía en el entrenamiento en el partido, iba a ser un jugador importante, ¿no? ¿Cómo le ayudaste vos a su adaptación en lo que fue su pasaje por Lanús? No, me acuerdo que a él se le había caído el pase a Italia, a la Fiorentina, y bueno, me llama Ricardo, que en ese momento Ricardo Canalla lo estaba llevando a él y fue el que me llevó a mí a Argentina, que lo iba a ofrecer a Lanús. Si me preguntaban, bueno, que lo vaya sabiendo que él lo había ofrecido. En una de esas viene el técnico y me dice, mirá, me ofrecieron a un tal Mauricio Pereira, me dice. Y le digo, sí, le trae los ojos cerrados. Me dice, pero ¿estás seguro? ¿Es tan bueno? Le digo, trae los ojos cerrados, le digo que lo va a venir bien. Me dice, pero si sale mal, dice, ya sabés que atrás de él va vos. Le digo, no, tráelo. Le digo, yo me hago cargo. Yo estaba muy tranquilo porque sabía la clase de jugador que iba a venir. Qué bárbaro ese Mario, ¿eh? Sí, fue muy humilde igual con lo que dijo, con la adaptación, porque fue tanto él como su señora, su suegro que vivía con ellos, fueron muy importantes para mi esposa, para mí, que en esa época no teníamos a Martín. Era muy difícil el cambio también para nosotros. De hecho, mi mujer vivía con sus padres y yo vivía con mis padres y con mi abuela. Y cuando nos fuimos a Argentina fue el primer tiempo de convivencia, de vivir juntos. Mario para mí fue un padre futbolístico y un segundo padre dentro de lo que es la vida, ¿no? Porque todos los días íbamos a su casa a comer, al mediodía nos quedábamos a dormir la siesta, decían, no, ya quedate porque después tomamos unos mates, después a cenar, al otro día a entrenar juntos, éramos unos integrantes más de su familia. Por eso digo que él fue muy humilde cuando dijo el periodo de adaptación, porque fue muy importante para mí. Fue un anfitrión espectacular. Sí, qué bueno encontrar sí. Ese tipo de personas en el camino. Y coincidiste con Gallardo, ya en la última, vos jugaste con Gallardo. Bueno, de compañero lo tuve a Marcelo, sí. Y vos ya notabas que Gallardo estaba gestando su nueva etapa como entrenador, que se estaba gestando el Gallardo entrenador. Mirá, él siempre fue un líder dentro de la cancha y fuera de la cancha también. Era una persona que hablaba mucho conmigo personalmente por la posición en la que estábamos. Yo intentaba absorber lo máximo de él y sí creo que tenía las condiciones como para ser un gran entrenador, como lo es hoy en día, porque ya era medio entrenador cuando jugaba, ¿no? Pero obviamente eso nunca, más allá de las condiciones que uno puede tener, las ideas de juego, todo, no sabía yo cómo se iba a enfrentar ante un grupo y claro, tratar de plasmar esas ideas que uno tiene, ¿no? A veces uno puede entender muy bien el fútbol y no saber cómo comunicarse a los jugadores. Él, de hecho, creo que lo que hizo fue darle muchísima confianza a los jugadores y dar una idea de juego, creer en esa idea de juego, y así ahí están a la vista los resultados. Lo que es increíble es esa capacidad para renovar los desafíos, ¿no? Porque después que llegas a destino a veces es muy difícil encender la llama, mantenerla viva.
y él tiene esa condición, Sí, se nota. sí, pienso que él tiene eso de superación personal que es fundamental y que lo ha llevado a lo que fue como jugador, el hecho de permanentemente intentar superarse y mejorar. Para un futbolista eso es fundamental, ¿no? El hecho de cumplir un objetivo que ya sea muy grande y al otro año intentar repetirlo o plantearse un objetivo mayor. Y en la convivencia, a la hora de transmitir experiencias, él era generoso contigo. Sí, siempre lo fue, siempre desde un principio. Incluso cuando él llegó dio una entrevista y a mí me nombró como el jugador que se le parecía más a él. Mirá. Y eso a mí también me ayudó un poco porque yo tenía 20 años en esa época en Nacional y obviamente con un jugador de muchísima trayectoria es muy difícil acercarse, ¿no? Uno casi siempre está más que nada con sus amigos y con sus compañeros juveniles más que nada, pero a mí me ayudaba a la hora de tener alguna sugerencia o a la hora mismo de los tiros libres. Yo me acuerdo que me quedaba pateando con Horacio Peralta tiros libres y Marcelo se quedaba ahí con nosotros y a veces metía algún bocado o algún consejo y eso siempre uno intenta absorber en todas esas pequeñas cosas. Tal vez él ni se acuerda de eso, pero yo que era joven en esa época era importante para mí y era un hecho de saber aprovechar quién tenés enfrente. Qué bueno eso, ¿no? El papel positivo de los grandes. Dentro de los grupos, del desarrollo de la dinámica de los grupos, ¿no? Sí, a mí desde que yo subía, desde que en realidad fui desde juveniles a primera de Nacional, siempre tuve líderes positivos y siempre tuve referentes que eran muy positivos para el grupo. De hecho, cuando yo subí estaba el Chengue Morales, luego Jota, Lembo, todos jugadores, bueno, Mario incluso, ¿no? Todos jugadores de mucha ascendencia en lo que es el grupo y muy generosos con el compañero, ¿no? ¿Nacional es un objetivo para un futuro inmediato? Hoy en día, ya te digo, estoy intentando estar de vacaciones tranquilo y pensar en un futuro. Obviamente uno siempre quiere volver y no te digo que sea ahora el momento, pero uno nunca sabe y nunca puede cerrar ninguna puerta. Tal vez se dé más pronto de lo que uno espera. De todas formas, hay algo muy claro, ¿no? Estás en un momento muy de madurez en tu carrera futbolística, es evidente, tenés un espacio ganado, estás fuerte en Europa y la posibilidad, seguramente, de un salto de calidad en tu carrera a un medio como el español, vigente, latente, posible. Eso te seduce, la posibilidad de jugar en esa liga. Sí, en realidad, ahora bueno, Ricardo me ha traído varios acercamientos que ha tenido de algunos equipos y bueno, como lo hemos hecho siempre, habrá que analizar cada una de las situaciones que haya y las opciones que haya, pero me gustaría sí porque creo que físicamente estoy bien y futbolísticamente en el mejor momento me parece y cerré una temporada muy buena con Krasnodar. Y bueno, me siento creo que a nivel de la Liga Española, he jugado incluso con Sevilla, con Valencia, anteriormente con Celta y me he sentido bien, no me he sentido menos dentro de la cancha y creo que el fútbol español es un fútbol que se adecua a lo que son mis habilidades, ¿no? Obviamente después uno nunca sabe, ojalá tenga la posibilidad de jugarlo y de demostrarlo, pero sí estoy, ya te digo, hoy en día tranquilo, descansando, tratando de despejar la cabeza, pero sí pensando en un futuro próximo, tener la posibilidad de ir ahí. Bueno, la decisión será meditada, indudable. Lo último, volviendo, que ha venido con frecuencia, sobre todo por este último tema, que tu familia permaneció, vos te quedaste allá. ¿Notás distinto a Uruguay cuando venís? No, en realidad no, en pequeñas cosas. A mí me encanta, siempre que tengo libre, mis vacaciones son acá en Uruguay y paso bien acá, estoy con mi familia, con mis amigos. Soy una persona muy tranquila, que me gusta estar en casa y me gusta juntarme, sobre todo no sé, en casa de mis padres, en mi casa ahora. Ya te digo, en Uruguay yo soy muy feliz, me encanta estar acá y bueno, en un futuro próximo seguramente ya me asente del todo aquí. Que lo que venga sea para bien. Valoramos mucho tu tiempo, este espacio donde nos permitiste conocer más de tu historia, de tu carrera futbolística y que lo que venga sea para bien. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes principalmente por la invitación. Con mucho gusto. Mauricio Pereira nos acompañó en vivo aquí en TV Ciudad. La invitación, como siempre, el próximo lunes a la hora 21 aquí mismo. Han sido muy amables. Lunes, 21 horas.